Habíamos tenido una charla más que interesante con Orlando D'Adamo, consultor, especialista en comunicación política, y a partir de que realmente nos pareció muy interesante, lo dijimos la semana que viene, lo vamos a volver a molestar. Y estamos en comunicación nuevamente con Orlando, director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano. Orlando, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, pasó el segundo debate, un poco más interesante por ahí como para verlo, porque por ahí hubo un grito más, algo que nos despabiló un poco más. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo vivió? Bueno, yo diría, sí, decididamente fue más picante que el anterior. El formato marca un límite Sí, que claro. evidentemente es muy difícil que el producto final sea algo tan radicalmente diferente de lo que ha venido siendo tanto el primero como este. Sin embargo, la diferencia lo hicieron los candidatos. Yo creo que el resultado es diferente. Si la semana pasada podíamos hablar de una especie de 0-0, esto no fue 0-0, creo que aquí hubo alguien que, a mi criterio, de ya, esto no Sí, tiene nada sí. que ver con que si lo que propone es lo mejor o lo peor para el país. Yo creo que hubo una levantada de Bullrich significativa, con todas sus limitaciones para hablar fluidamente que tiene, pero evidentemente fue mucho más incisiva, lo arrinconó mucho más a Massa. Massa fue además arrinconado también por Schiaretti y obviamente por Bregman. La pasó peor Massa respecto de la vez anterior, tuvo algunos yerros, yo diría bastante notorios, que otorgaron facilidad de réplica a quienes lo quisieran hacer. Uno fue toda la discusión con respecto al levantamiento de las retenciones en la provincia de Córdoba. Es muy difícil que el gobernador de Córdoba no tenga razón en ese tema, que es Ujú. su único tema, digamos, mientras fue gobernador. Y por otro lado, yo creo que fue un error bastante torpe el de sacar a relucir el plan de previaje de los chicos que terminan el secundario, porque se la dejó servida a Bullrich para que le dijeran: nos tenemos que preocupar de 46 millones de argentinos, sino de los chicos que terminan el secundario. Ujú. No la vi tan bien a Bregman como la semana pasada, aunque sigue siendo muy fluida y muy apta comunicacionalmente para el debate. Creo que el tema de Israel le generó un problema del cual, a mi criterio, me parece que no volvió y no estuvo tan armónica, digamos, y tan rápida de reflejos como hace una semana atrás. Y yo diría que Milei estuvo más o menos en lo que fue la semana pasada, es decir, esta versión edulcorada, evitando caer en exabruptos que se le pueden volver en su contra. Ujú. A partir justamente de este debate, y como terminó ayer, dicen los que entienden, y se lo consulta usted porque justamente entiende sobre estos temas, los debates en general no suman mucho voto, ¿no? Más o menos, por ahí dicen que viene como a fidelizar el voto de cada uno. Es difícil que viendo un debate uno cambie el voto. Vamos a ponerlo al revés. ¿Cuántas veces los debates marcaron o generaron un cambio decisivo de tendencia de todo lo que sabemos de los debates que hay en distintos lugares, por lo menos de Occidente? Porque yo Oriente, la verdad, la política no la sigo, y África Ujú. tampoco. La verdad que quizás haya sido media docena de veces. Sí. Es decir, solo muy pocas veces. Tiene que haber habido alguna situación muy dramática, alguna expectativa de que alguien lo hiciera horriblemente mal, y lo haya hecho extraordinariamente bien, o a la vez, o a la inversa, algo mucho peor. Ver a alguien que venía muy bien, por eso son tan conservadores los candidatos y las candidatas en los debates, y de pronto dilapidó su ventaja por un par de yerros imperdonables. Mm. La gente, cuando observa el debate, es como si estuviera viendo un partido de fútbol. Ve los goles de su equipo y los aciertos de su equipo. Rara vez va a reconocer que alguien que no coincide con su punto de vista haya tenido algún acierto. Y ayer, por ejemplo, todos tuvieron en su momento algún acierto. Dicho esto, creo que el ser oficialista, que siempre es lo más difícil, esto lo dije la semana pasada también, siempre es lo más difícil porque uno está defendiendo la gestión. Esta vez se le volvió muy en contra a Massa porque fue muy arrinconado con los temas de corrupción, con el desbande de la economía, Ujú. y creo que no lo vi tan teflón como la semana pasada. Ahora, hoy por ejemplo estaba viendo algunas declaraciones que hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, hablando a favor de lo que fue el debate de Sergio Massa, pero marcaba un tema, dice que Massa es el único que no lee, que tiene claras las ideas. A mí, le voy a decir la verdad,
en algún momento, no el tema de las preguntas, porque me parece que antes de preguntar mal o hacer mal una pregunta, prefiero que la lean. Pero, sinceramente, cuando están exponiendo, a mí me cuesta un poco ver la lectura. Y bueno, cuando he cubierto por ahí algún legislativo que no se debe leer en alguno, pero en el Consejo Liberante de La Plata a veces se lee bastante, yo preferiría que no lean, ¿no? Es recomendable. Lo que uno trata de hacer es que no lean y que por lo menos, sí que tengan, lo ideal es que tengan en el atril, en la mesa, en lo que sea que le hayan dado de espacio propio, que tengan una hoja con mensajes grandes que son como la guía de los temas de los que no se tienen que olvidar, ¿no? O sea, en cada, por ejemplo, esto que estaba dividido en áreas temáticas, tener las 4 cosas que tiene que decir y después que hable sobre esas 4 cosas sin necesidad de leer. Evidentemente, los que leen son los que no tienen confianza en poder mantener el hilo conductor y acordarse de todo lo importante. Entonces, frente a eso, hicieron más o menos una lectura, en algunos casos muy evidente, los anteojos de Milei, inclusive en el minuto final los anteojos de Bullrich para leer su minuto, que entre paréntesis esta vez el minuto final lo hicieron un poquito mejor que la otra vez, que en general todo lo habían hecho mal. Sí. Esto es, digamos que para un 5 puede haber estado, pero a la gente le provoca mucho más impacto la persona que no lee que la que lee, porque da esa sensación que señala Kicillof, y en eso está en lo cierto. Ahora, el problema es que con eso solo no alcanza. Claro. Yo creo que Massa claramente es fluido para hablar. A ver, la peor para hablar, no hay ninguna duda, y por mucho es Bullrich, Sí. porque se traba una innumerable cantidad de veces ya a esta altura de su vida, y yo creo que tiene un problema, me parece que hay un tema con la respiración, habla sin respirar demasiado tiempo y entonces después se queda sin aire y entonces se le traban las palabras y entra en una especie de ruleta de la cual le cuesta salir. No obstante eso, yo creo que lo hizo mejor porque ella tenía un target, también ese es otro tema, ¿no? En los debates uno decía, ¿a qué fue el debate? Porque evidentemente, ¿a qué va Breckman al debate? No va a ir pensando que van a ganar la elección, ni que va a llegar a la segunda vuelta, ni nada parecido. Con suerte estarán pensando si pueden sacar un poco más de lo que sacaron la última vez, y eso es todo. En el caso de Schiaretti, ¿qué dice? ¿A qué fue al debate? Bueno, básicamente fue a fidelizar su voto de Córdoba, porque si le va mal en Córdoba, ni que hablar de cómo le va a ir en el resto del país. Entonces, por lo menos, calculo, yo no estoy en la cabeza de ninguno, pero lo que detecto, debe haber dicho, bueno, yo tengo que garantizarme que los cordobeses me voten porque soy el único candidato, soy cordobés y el único candidato del interior. Ahora, ¿a qué fue Bullrich? A atacar a Massa, porque es con el que está compitiendo por ingresar en la segunda vuelta, según las encuestas, hasta donde podemos confiarlas. Y yo creo que en ese sentido su objetivo lo cumplió, y Massa quedó en más de una oportunidad en situaciones desairadas o silenciosas. Se administraron mejor, ya que estamos recordando y comparando, se administraron mejor los derechos a réplica. La semana pasada hablamos de cómo los habían liquidado en la primera parte, y esta vez en general trataron de hacerlos durar todos un poquito más. Estamos en comunicación con Orlando D'Adamo, consultor y especialista en comunicación política. Orlando, Sergio Massa fue el único también que cuando expresaba sus ideas miraba muy fijo a la cámara. Él miraba como que nos estaba mirando a cada uno de nosotros frente a la tele, en diferencia a otros de los a todos los candidatos, ¿no? Esto es también una estrategia que le dijeron hacerlo de esta manera, porque Sí, porque el debate es una situación en la cual básicamente está debatiendo, está hablando, por más que le conteste al que tiene al lado, aunque alguna vez todos se miraron por alguna réplica que hubo y alguna diferencia, pero básicamente esa es la idea. A mí lo que no me termina de convencer de Massa es que esta vez no lo hizo tanto, lo señalamos la semana pasada, cierta rigidez facial con la que mira a la cámara, esta vez se sonrió, hizo gestitos con los dedos, pero sí, básicamente le han dicho que hiciera eso. En realidad todos lo trataron de hacer, al que le salió mejor fue a él, porque en realidad todos trataron de mirar a la cámara. Si uno suma la cantidad de tiempo que miraron a la cámara y la que no lo miraron, fue la mayor parte. Pero los que leían, evidentemente tienen un problema, tienen que bajar la vista.
Generalmente, como usted decía, la estructura del debate por ahí no permite demasiado, o la estructura de este debate no permite demasiado más de lo que vimos. Tal vez llamó la atención cuando pide una réplica Massa como para retar a Milei por el ataque teóricamente a las mujeres. Eso imagino que estaba fuera del libreto y le salió en ese momento. ¿Piensa que eso puede acercar el voto de algún sector de la mujer? Es cierto que en las encuestas dicen que Milei en su mayoría recibe el voto de los hombres, que las mujeres mucho no acompañan las ideas del libertario. 61 a 60-40 más o menos votantes masculinos, votantes menores de 30 años, un 65%, esos son los votantes de Milei. Siempre en estos casos lo que tenemos que pensar, a ver, los núcleos duros de cada uno, no hay debate que lo mueva, porque van a, como decíamos antes, todo lo que vean que hacen sus candidatos o candidatas les va a parecer excelente. Ahí no tenemos variación. Ahora, en el grupo de los indecisos, evidentemente el mensaje de Milei no es muy amistoso para ciertos sectores, en particular a algunos sectores que podemos definir como progresistas, mujeres progresistas. Yo creo que sí, que fue un guiño a ese sector. Yo no sentí en ese momento que Milei hubiera sido agresivo en su comentario con Bregman, pero más aprovechó la oportunidad. Es decir, si lo medimos en la perspectiva de las cosas que es capaz de decir Milei, ¿no? Sí, sí. Milei vino modo edulcorado, pero vuelvo a lo de antes. Quienes ya han decidido en primera instancia votar por Milei, este tipo de cosas no le hacen nada. La pregunta, el interrogante es, entre aquellos que no votaron, aquellos que votaron a candidatos que quedaron en el camino, aquellos que votaron con no toda la convicción, como que ahora ya están pensando en una pre-segunda vuelta, porque ahora hay algunas personas que van a decir, bueno, yo voté esto la otra vez, pero la verdad es que ahora me preocupa que Patricia Bullrich no entre a la segunda vuelta. No la voté la otra vez, pero ahora la voto. O me preocupa que Massa no entre a la segunda vuelta. No lo voté la primera vez, ahora lo voto. Bueno, habría que ver ahí si alguno de estos temas que aparecieron, como el medio ambiente o la educación en el debate anterior, que son debilidades de Milei, le han hecho alguna mella. Me inclino a pensar que no demasiada, si sucedió. La última, y ya lo libero, por supuesto, Orlando, agradeciéndole. ¿Usted si trabajaría hoy para algún candidato, sin importar las ideas del candidato, en qué se refuerza un candidato en las últimas 2 semanas previa a una elección? Lo que define en qué se refuerza es cuál es su situación estratégica. Es decir, en el caso de Bullrich ha hecho lo que uno se imaginaba que iba a hacer después del mal debate primero que tuvo o de la poca confrontación que tuvo con Massa. Massa tiene que seguir tratando de, vamos uno por uno, Massa tiene que seguir tratando de deslindarse del gobierno. Es difícil, pero él lo maneja bastante bien discursivamente, habla como si no tuviera mucho que ver con el gobierno actual, salvo para cuando dice que hizo algo que es favorable. Entonces yo creo que él tiene que ir por ese lado y alertar sobre lo que va a significar desde su perspectiva la opción de gobiernos de derecha, sean unos u otros. Bullrich tiene que seguir en esta línea de lograr avanzar sobre el voto de Massa para ver si se cuela o no en la segunda vuelta. Milei no tiene que hacer más nada de lo que ha hecho. Si cambia mucho no va a ser creíble en cuanto a sus propuestas, sus ideas. Yo creo que pensando en el votante indeciso, este estilo que ha tenido en los 2 debates es el más adecuado y lo ha hecho bien. ¿Quién me queda? Bueno, Schiaretti, si su target es obtener muchos votos en el interior, tendrá que seguir con su mensaje, pero evidentemente no está en la gran pelea. Lo mismo le cabe a Bregman. Gracias por atendernos, ha sido usted muy amable. Al contrario, hasta la próxima. Orlando D'Adamo, consultor y especialista en comunicación política, director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, hablando justamente sobre el debate que pasó en el día de ayer.